Querida comunidad, dos de las lecturas de hoy empiezan con una fórmula. En aquel tiempo, también en aquel día, nos está hablando, como normalmente se hace en el Evangelio, del tiempo de Jesús, donde Él actuaba, donde hablaba a la gente, donde realizaba milagros, sino de un tiempo que está delante de nosotros. Se está hablando del final de los tiempos. Entre el hoy de nosotros y aquel día, el final, de hecho, hay algo muy serio. Como dice la primera lectura, un tiempo de angustias. Y como dice el Evangelio, una gran tribulación. Cada año, incluso varias veces durante el año, nos encontramos ante esta página oscura y amenazadora del Evangelio. El sol se oscurecerá, la luna ya no dará su esplendor. Es el clásico texto sobre el fin del mundo. En toda época ha habido quien se ha encargado de agitar, de amenazar a través de esta página del Evangelio a la vida de sus contemporáneos, alimentando a veces hasta psicosis, angustias, miedo y ansiedad. Nada más equivocado, nada más falso. Basta con leer una de las frases que están en el Evangelio de hoy. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Si ni siquiera los ángeles ni el Hijo, por Hijo entendemos a Jesús como persona humana, no como Dios, obviamente. Si nadie conoce el día ni la hora del final, no podemos hacer conjeturas o dejarnos asustar por manipulaciones apocalípticas. En el Evangelio, en cambio, Jesús nos asegura un hecho importante, que Él volverá un día y reunirá a sus elegidos desde los cuatro vientos. Pero el cuándo y el cómo Él vendrá de entre las nubes del cielo, con el oscurecimiento del sol y la caída de las estrellas, forman parte del lenguaje figurado propio del género literario de estos relatos. Es también lo que proclamamos normalmente cada domingo en el credo de la misa. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Así que intentemos esta mañana descubrir qué significan estas palabras de Jesús que nunca pasarán. Y son palabras que conciernen nuestra vida y sobre las cuales debemos orientar nuestra vida. Primeramente hay una verdad de fe. El Señor ya ha venido una primera vez en la historia y vendrá por segunda vez al final de los tiempos. Esto es lo que dice la predicación de Jesús, lo que dice también la predicación de la primera iglesia, la iglesia primitiva. El reino de Dios está cerca. Es lo que escucharemos dentro de unos domingos en el tiempo de Adviento ya próximo. Pero también creemos que el reino de Dios anunciado ya está presente entre nosotros, en la persona de Jesús y luego en la iglesia. De este reino podemos ser parte cada uno de nosotros. Y de hecho, los pobres, los niños, los hambrientos ya lo poseen. Es decir, el final de los tiempos ya ha comenzado. El futuro ya está aquí, gracias a la resurrección de Cristo de la muerte. Todo esto ya está disponible para nuestra generación. El anuncio final de los tiempos, en lugar de ser un anuncio que provoca miedo, entonces es el anuncio de la gran esperanza dada al cristiano de hoy, a cada uno de nosotros. Jesús ya ha inaugurado el reino, ya podemos entrar en él y convertirnos ya como hijos del reino
con una vida conforme al Evangelio, en camino hacia la tierra nueva y los cielos nuevos en los que la justicia reinará constantemente. Entonces, en lugar del miedo, debemos asumir la actitud de la iglesia primitiva. Los cristianos de esa época, después de escuchar estos mismos discursos, comenzaron a orar en silencio e invocaron a Dios diciendo, Maranatá, decir, ven, Señor Jesús, porque era el motivo de su alegría, el motivo de su esperanza, que venga Jesús e instaure su reino. Ven, Señor Jesús, en este tiempo de angustia. Los obispos de Bolivia, en el mensaje al pueblo de Dios de hace unos días, hemos dicho, la verdad los hará libres. Son las palabras de Cristo que nos llevan a mirar con realismo y sin miedo a los problemas que afectan nuestra realidad y buscar la manera más acertada para poder solucionarlos. Problemas o situaciones como la temprana campaña electoral, donde se recurre a mentiras y calumnias con la finalidad de manipular e influenciar a la opinión pública. En nuestra sociedad hay muchos atentados y amenazas a la vida, como la pérdida de puestos de trabajo, el retorno a la pobreza de personas y grupos más vulnerables, las debilidades del sistema de salud, el sistema de justicia pierde cada día más credibilidad en el pueblo por el servilismo y la corrupción que se han apoderado del mismo. Ven, Señor Jesús, en estos tiempos de tribulación. Los pueblos originarios de tierras bajas, ante el avance de la deforestación incontrolada, de la depredación y destrucción de su hábitat, claman por conservar su estilo de vida, sus costumbres, su cultura, su territorio en armonía con la hermana Madre Tierra. En este tiempo evangélico de angustias y tribulaciones, el Papa Francisco ha proclamado este domingo Día Mundial por los Pobres, invitándonos a tomar conciencia de que cada situación de marginalidad, desigualdad social o económica, de persecución, tiene rostros concretos de personas que sufren. Son prójimos cuyo cuerpo está marcado por las heridas del sufrimiento y del dolor. Son palabras del Papa Francisco que dice, ¿cómo es que este grito que sube hasta la presencia de Dios no consigue llegar a nuestros oídos, dejándonos indiferentes e impasibles? Sigue Papa Francisco, en una jornada como esta estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para darnos cuenta de si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. Lo que necesitamos es el silencio de la escucha para poder reconocer su voz. También estamos llamados a responder, a obrar como el Señor, porque el Señor no solo escucha el grita del pobre, sino que le responde. Y la respuesta de Dios es siempre una intervención de salvación para curar las heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a reemprender la vida con dignidad. Son palabras del Papa. La acción de Jesús, y lo podemos leer en los textos del Evangelio, es siempre liberadora, liberadora del mal, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Es una acción concreta, personalizada, que encuentra y cambia la vida del pobre. Jesús se involucra, toma partido por el pobre y se encuentra con ellos, y su encuentro es buena noticia. En este tiempo de angustias y tribulación,
el reino del Padre, como decía, ya está presente, con un anuncio de esperanza, una esperanza liberadora. Significa que cada uno de nosotros, y como comunidad, como iglesia, iluminados por el resucitado, debemos salir al encuentro de los rostros y cuerpos marcados por los rasgos ensangrentados del crucificado, con amor solícito para liberarlos y devolverles la vida. Esto implica vivir como hijos del Padre. Implica acercarnos a nuestros hermanos porque son hijos del Padre como nosotros. Implica anunciarles la alegría de ser hijos, de ser amados y salvados por Él. Que la comunión y la fraternidad que experimentamos en la Eucaristía nos motive a buscar concretamente gestos de fraternidad y solidaridad con alguna persona o familia necesitada que conocemos, que viva cerca de nosotros. El Papa nos invita a que hoy cumplamos gestos concretos, como ir al encuentro de una persona, de una familia, vecina, que vemos que está con necesidades, para compartir un tiempo, un gesto de cariño, un gesto de solidaridad, así como Jesús lo hacía caminando entre los pueblos y encontrando a los pobres.